Vamos a presentar el capítulo número 4 del libro 12 formas básicas de enseñar de Hans Aeblin, titulado Leer con los alumnos. Somos del Instituto Superior de Formación Docente número 112, Escuela Normal Superior Domingo Faustino Sarmiento, estudiantes del Profesorado de Educación Primaria del curso primero D. El espacio curricular es didáctica general. Nuestra profesora, Valeria Romero. Los alumnos participantes somos Rodríguez Maritza y quien les habla, Villavicencio Mayra. Basándonos en el diseño curricular, utilizamos como referencia el área de ciencias naturales, eligiendo el tema de las plantas. En este capítulo, Hans Aeblin habla sobre las metas de lectura, las cuales van a ser brindadas al docente para que las aplique en clase. Una pauta principal que podemos apreciar es que la lectura debe darse no solo en el área de lengua, sino en las otras materias. Del mismo modo, para que el niño en un futuro pueda tener una comprensión del texto. En las metas de lectura podemos verlas reflejadas tanto en el trabajo como en el tiempo libre, debido a que si el profesor hace que el niño comprenda un texto por sus propios medios, la lectura pueda desarrollarse y perfeccionarse, logrando un aprendizaje práctico y teórico de manera exitosa. Dentro de este capítulo también podemos encontrar las conclusiones didácticas, las cuales van a lograr el equilibrio entre las lecturas personales y las aplicadas con el fin de una tarea determinada. También vamos a lograr la penetración en el texto, la cual va a hacer que se comprenda un texto de buena calidad y asimile este mismo texto. Y este va a derivar en las siguientes vertientes. Para poder lograr la penetración en el texto, Hans Aeblin habla sobre las siguientes vertientes: la vertiente cognitiva, la vertiente emocional y la vertiente valorativa. Hablando de la vertiente cognitiva, podemos decir que es la que va a lograr la claridad acerca del contenido elegido. Además, va a comprender las intersecciones del texto, es decir, va a ser el hilo conductor de ese contenido. También va a poner en claro la estructura del mismo contenido y obtener las conclusiones del alumno sobre ese texto. La vertiente emocional va a resultar cuando el alumno se sienta parte del texto y sea motivado por el autor, aunque esta no sea la intención. El alumno se va a conmover y se va a trasladar a sus propias vivencias. Por último, la vertiente valorativa es la valoración propia del texto, teniendo en cuenta la seriedad del presente, tomando una postura en cuanto al texto y según sus valores. Con la estructura del capítulo encontramos la lectura dentro del marco de unidades didácticas más amplias. Dentro de ellas van a estar la lectura recreativa, la lectura de trabajo y la lectura de carácter social. En la lectura recreativa es la que está menos conectada con la vida y se usa para huir de la realidad, evitar la lectura. La lectura del trabajo habla del aprendizaje que usamos para obtener la información sobre una tarea, la que más adelante se va a convertir en la motivación hacia la lectura. Si volvemos al ejemplo de las plantas, el niño va a trasladar la lectura trabajada en la clase y aplicarla según lo que entendió en su hogar. Luego, en la lectura de carácter social, los niños van a utilizar el ejemplo de las plantas para comparar y discutir lo trabajado dentro del aula y lo vivido en su experiencia personal. Luego, en la comparación de textos, los niños van a observar los textos similares
y los textos contrapuestos, lo que va a lograr variadas actividades escolares, por ejemplo, actividades grupales, confrontaciones o diálogos en la clase. En cuanto al texto y observación, va a surgir la experiencia propia. Siempre que el alumno posea o pueda conseguir conocimientos sobre un contenido del texto, va a lograr hacer interesantes comparaciones. Por ejemplo, si el alumno leyó sobre las partes de las plantas, como el ejemplo que dimos anteriormente, sobre su crecimiento, sobre la variedad de la misma, se va a dar cuenta por su experiencia propia en cuanto a lo adquirido dentro de su entorno familiar y lo va a relacionar con lo comprendido del texto dentro del aula. Hasta ahora hemos hablado sobre la planificación de la clase de lectura, su orden dentro del trabajo y el conocimiento. Ahora hablaremos sobre el tratamiento del texto en clase. Para ello, el profesor debe aplicar conscientemente el texto que va a utilizar y los alumnos deben adquirir conciencia del método utilizado. Aedli propone reglas didácticas de métodos y técnicas de lectura para el docente. Ahora vamos a reflexionar sobre la preparación de las lecturas. Según la regla, antes, durante o después del tratamiento del texto, nos planteamos cuál es la finalidad o lo que se puede lograr con la lectura. Cuando los alumnos trabajan en la biblioteca, pueden conocer cuáles son sus intereses en la lectura. Planteándose preguntas sobre los textos que les gustan leer, pueden descubrir sus gustos como lector. Hablando sobre el tema de las plantas, se puede realizar preguntas sobre algunos aspectos y distintas necesidades de cada planta. También se puede realizar actividades sobre las plantas y sus partes aplicando lo leído. El hecho de hacer preguntas sobre el material de lectura lleva a que el niño adquiera el hábito de preguntarse a sí mismo y comprender mejor lo leído para convertirse en un mejor lector. Práctica de lectura en el aula, vamos a destacar que la lectura en voz alta y la lectura silenciosa son procesos distintos. La lectura debe ser completa porque las frases aisladas destruyen el sentido del texto. Tenemos que destacar la importancia de la lectura diaria. Si hay que leer en voz alta, el docente debe dejar prepararse al alumno con una lectura silenciosa. El alumno debe preparar su lectura antes de leer en voz alta. La lectura improvisada puede generar emoción y tensión, generando parecer malos lectores. Aplicando estas técnicas de lectura, el alumno, cuando lee en silencio, va interpretando el contenido del texto y al leer en voz alta logra entusiasmarse gracias a los logros que genera su interés. En la biblioteca, los alumnos pueden elegir distintos textos y así cultivar una lectura cotidiana para generar un ambiente culto. Para expresarse libremente acerca del texto, hay que asimilar un texto y hay que expresarse libremente sobre él, con el que se trabaja. Expresarse libremente acerca del texto. Para asimilar un texto hay que expresarse libremente sobre el texto con el que se trabaja. No solo se necesita una interpretación correcta, también es importante que el texto sea de interés para el niño. Para que el alumno logre expresar lo que el texto significa, su importancia y pueda explicarlo, es conveniente que trabaje en grupo y luego se haga una puesta en común, donde el docente tome nota de las ideas más importantes que se interpreta en el conjunto. Resumir e interpretar textos. La idea principal de un texto se elabora interpretando y resumiendo lo leído. Para obtener esta idea principal hay que interpretar muy bien el texto y para ello es fundamental los saberes y experiencias
Para poder llegar a la idea principal es necesario hacer varias lecturas para ir interpretando el texto cada vez más profundamente. Los alumnos no pueden retener cada palabra, pero si asimiló el contenido, resulta útil expresarlo con la ayuda de un gráfico o una red para saber la comprensión lograda. La reproducción del texto. Los alumnos deberían reproducir el texto reconstruyendo la estructura retenida con lenguaje cotidiano. Hay alumnos que no logran este proceso de reproducción y se limitan a aprender el texto de memoria. Para ellos, el docente tiene que utilizar otro procedimiento, haciendo que los alumnos repitan el texto a base de un resumen de forma individual. Luego, hacer lo mismo oralmente para un grupo de compañeros sin el profesor. Finalmente, el alumno realizará una exposición ante la clase y el profesor, sin poder ver el texto. Es conveniente recomendar esta técnica para su trabajo personal de estudio. Como conclusión del capítulo Leer con los alumnos, los profesores deben lograr que los alumnos comprendan los textos por sus propios medios, utilizando las metas de lectura detallada para poner en relación una situación concreta e intentar obtener una buena información y perfeccionarse a futuro. En definitiva, el aprendizaje mediante la lectura se debe generar leyendo textos variados que logren la continuidad de la lectura y despierten placer a la hora de leerlos.